sobre lo que es la excavación con TBM, unos pequeños datos de la excavación con TBM. Y la razón es que, tanto comentando aquí, incluso ayer, por aquí, en el Congreso, en una reunión anterior, la semana pasada, también por aquí, por Colombia, cuando se pregunta si un túnel que está previsto excavar por métodos convencionales se excava con tuneladora, recibes una respuesta un poco curiosa, ¿no? Te dicen que no, que la geología de Colombia es muy complicada y que eso impide que se pueda trabajar con TBM, ¿no? De ahí que hayamos modificado un poco el índice y haya introducido esta primera parte sobre datos generales de la TBM, un poco con ánimo de presentar un poco lo que es esa tecnología, ¿no? A partir de ahí vemos la presentación tal y cual la teníamos planteada antes, ¿no? Parámetros de rendimiento, parámetros de tiempo y parámetros económicos, parámetros de coste de lo que sería un túnel con TBM. La idea es moderar un poco más esa respuesta, ¿no? Quiero decir que cuando se diga por qué no se hace un túnel con tuneladora en Colombia, no sea porque la geología es imposible, que eso veremos a continuación, o intentaré convenceros de que no es verdad, sino que hay dos factores, bien de tiempo o bien de coste, que nos lo impiden. Como reseña histórica, que siempre está bien empezar un poquito con esto, porque además, las tuneladoras llevan como tal desde el 56, ¿no? Aunque aquí abajo tenemos la primera, además esta foto es bastante curiosa, del túnel de Saint-Clair de 1896, donde ya tenemos una excavación cerrada, protegida y con un acceso al frente más o menos limitado, ¿no? La primera tuneladora seria, para la presa de Oague, en el 52, es esta que tenemos aquí, y luego a partir del 56 se empieza a diseñar unas tuneladoras ya exclusivamente totalmente mecanizadas y con discos cortadores para excavación de roca. Desde ahí hasta ahora han sido 60 años de evolución con varios retos. El primero fue conseguir una mecanización mayor, el segundo fue en conseguir que esas tuneladoras para roca también valiesen para terrenos menos cohesivos, para suelos, y a partir de ahí enfrentarse a todo tipo de retos y todo tipo de geologías que hay en el mundo, ¿no? De ahí lo que se ha conseguido es que se ha conseguido lo que decíamos anteriormente, que los túneles con tuneladora puedan ser ejecutados en cualquier punto del mundo, para cualquier tipo de terreno, sea roca, sea suelo, de la roca más dura a la roca al suelo menos cohesivo, con diámetros de hasta más de 19 metros y para cualquier uso, para carreteras, para ferrocarriles, para metros, con lo cual entendemos que no hay limitante. Y este es el resultado. Este es un plano cogido de túneles con tuneladora de un diámetro mayor a 4 metros. Como veis, a lo largo de todo el mundo, sobre todo es verdad que en el hemisferio norte, se han ido construyendo túneles, ¿no? Bien, esta es... ¿No? Bueno. Se ha quedado esto atascado, amigo. Ahí va, vale. Bien sean túneles de roca como este, bien sean túneles de suelo con la cabeza mucho más abierta, o bien sean tuneladoras mixtas como esta de aquí. Entonces, lo que quiero decir es que si hemos sido capaces de ejecutar túneles a lo largo del mundo, es muy complicado encontrar una región en el mundo que tenga una geología tan complicada que no sea susceptible de trabajar con TBM. Por tanto, la respuesta a esa pregunta, o la respuesta al por qué no se hacen túneles con tuneladora, no puede ser la geología, sino que tiene que estar dentro de estos dos factores: el tiempo de ejecución o el coste de obra. Porque hay una tercera gran ventaja de los túneles con tuneladora, que es la seguridad de la excavación, que es prácticamente innegable, ¿no? Estos dos aspectos, tanto el tiempo de ejecución como el coste de la obra, depende de varios factores. ¿Qué factores? Pues en principio la longitud y el diámetro del túnel. Lo veremos ahora, sobre todo es el diámetro, porque la longitud no es un factor, sino que es la solución. Es el valor que nosotros buscamos. Vamos a buscar a lo largo de la explicación, tanto de los elementos que intervienen en el coste como los que intervienen en el tiempo, una longitud en la cual la rentabilidad de trabajar con métodos convencionales pasa a ser mucho menor que trabajar con tuneladora. Depende también del mercado local.
sobre todo en lo que se refiere a costes. Como una de las dos aspectos que nosotros decíamos es el coste. El coste de la mano de obra local condiciona el coste de la excavación con métodos convencionales, y eso, cuando se confronte con el coste con TBM, pues será uno de los factores de decisión. La logística, dependiendo de la ubicación de la obra, de la ubicación del túnel, donde tenemos el túnel, pues tendremos unas dificultades mayores o menores que hagan un poquito más apetecible la opción del túnel mecanizado. Y la experiencia del cliente, que quizás sea la clave aquí, ¿no? Una persona que lleva trabajando 30 años con métodos convencionales, que le ha ido bien, que controla sus ritmos, que controla sus costes, no suele tener una predisposición al cambio, ¿no? Entonces, empezando a evaluar esos dos factores que vamos a decir, que es el rendimiento, o sea, el tiempo, y el coste, el dinero, para el tiempo vamos a seguir este esquema. En un momento, ¿qué elementos intervienen en un tiempo mayor o menor de excavación en general y con tuneladora en particular? Lo siguiente, una presentación de las fórmulas a priorísticas que existen y que se utilizan por parte de ingenierías, por parte de consultings, de cara a saber los rendimientos a priori que vamos a tener en el túnel que vamos a trabajar. Unos resultados estadísticos recogidos a base de la experiencia de túneles que hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo, y un ejemplo práctico de cómo buscaríamos ese punto de equilibrio de la longitud del túnel que buscamos, que he comentado anteriormente. Los parámetros que evalúan el rendimiento pueden ser de dos tipos, intrínsecos a lo que sería la obra o relativos al equipo que estamos utilizando, a la tuneladora que estamos utilizando, en el caso de túnel con tuneladora, ¿no? Desde luego, sobre todo, uno de los parámetros principales es la geología, la homogeneidad, sus propiedades resistentes, la dureza de la roca, la capacidad portante, la capacidad de evacuación del material de cara a escoger un método u otro método de evacuación y del detrito, el trazado del túnel y su uso, ¿no? Una cosa que no he comentado hasta ahora y que es muy importante es que, bueno, que estando en el mundo del túnel todos lo sabemos, los túneles de suelo y los túneles de roca son casi dos mundos diferentes, ¿no? También en este caso, la forma de evaluación de los túneles con roca y la forma de evaluación de los túneles con suelo son muy diferentes, sobre todo de cara a los parámetros geotécnicos tomados, ¿no? Aquí nos vamos a centrar un poquito más en los dos casos, tanto en el tema del análisis del tiempo como en el análisis del coste, en túneles de roca. Pero bueno, es totalmente extrapolable, ¿no? No podemos extrapolarlo al tema del suelo por causa de tiempo, ¿no? Y lo único que dejamos fuera, es lo que decimos aquí, es que no se consideran, pues eso, posibles accidentes, posibles parones, posibles sucesos estocásticos, sucesos propios de la ejecución de la obra, ¿no? Para evaluar a priori esos rendimientos de las máquinas, que luego veremos que se constatan y que se correlacionan absolutamente con lo que se obtiene en la experiencia de la excavación, existen dos teorías fundamentales, dos modelos fundamentales. El semiteórico de la Universidad de Colorado y el empírico de la Universidad de Trondheim. Vais a ver que aunque son dos modelos que tienen una forma de afrontar el problema diferente, tanto los inputs como los outputs son similares. Quiero decir, tanto todo lo que necesitamos de los parámetros de roca, de los parámetros de la tuneladora, como lo que sacamos al final, que es una tasa, un radio de avance, son muy similares, a pesar de que la forma de llegar a ellos sea diferente, ¿no? El modelo de Trondheim es un análisis regresivo, estadístico, basado en datos recogidos de la geología, que como vemos aquí, lo que consideran es, por un lado, la fractura de las rocas, de las juntas, el índice de excavabilidad, la abrasividad, etc., ¿no? A partir de aquí, y con los valores que tenemos de la máquina que vamos a utilizar, como la capacidad de los cortadores, la capacidad de giro de la cabeza y el espacio entre cortadores y la potencia instalada, conseguimos generar unos parámetros intermedios, como es un índice de excavabilidad, un índice de la vida útil de los cortadores y un índice de desgaste, que acaba dando un valor del Base Penetration Index
en milímetros por revolución. Quiere decir, en milímetros avanzados por giro de tuneladora, por giro de cabeza de la tuneladora. El modelo de la Colorado School of Mines es un poco diferente. Es a partir de las fuerzas de corte individual por cada cortador y de unos parámetros que tenemos del terreno, tenemos unos valores para la tuneladora ideales. Esos valores ideales se acaban comparando con los que realmente tenemos y a partir de ahí sacamos el avance que se espera, ¿no? Esta es un poco la formulación del modelo de la School of Mines de Colorado y esto es un poco, no solo son estas dos teorías las que existen, sino que existe un gran número de autores que han desarrollado este tipo de fórmulas de cara a determinar ese grado de avance. Volvemos a lo que decíamos antes, los inputs y los outputs son los mismos. Tenemos por un lado lo que acabamos sacando es ese coeficiente de penetración, o un índice de penetración, o un avance por giro, y en los inputs necesitamos capacidad del terreno y datos de la máquina. Al final, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos ver si esto se corresponde con la realidad o no. Aquí tenemos un gráfico de 50 meses, eso sí es de máquinas nuestras, como para roca y para suelo, de avances medios por mes. Que es, más o menos se resumen en esta tabla, ¿no? Que es una de las cosas que veremos a continuación en la siguiente diapositiva, que necesitamos saber para la búsqueda del equilibrio. Al final, la comparación entre túnel con tuneladora y túnel excavado por métodos convencionales, en lo que se refiere a rendimiento, veis que es brutal. Cuando trabajamos con doble escudo, sobre todo porque el doble escudo es capaz de excavar y colocar el revestimiento a la vez por la capacidad de avance apoyándose en el terreno, tenemos unos rendimientos mayores y con escudos normales o con el modo de PB también un poco menores, pero estamos siempre en el orden de al menos el doble del rendimiento que se tiene en métodos convencionales en el caso más favorable, ¿no? Y eso es lo que se ve en este gráfico. Este gráfico es lo que hablábamos de la búsqueda del punto de equilibrio en tiempo. Ese punto de equilibrio en tiempo tiene que tener en cuenta esto. Nosotros tenemos un túnel con métodos convencionales, un túnel con tuneladora. Túnel de métodos convencionales, esto es verdad que es una aproximación estándar bastante grosera, ¿no? Pero sí se aproxima un poco a la realidad, ¿no? En un túnel por métodos convencionales tenemos un rendimiento inicial que no va a cambiar mucho a lo largo de la obra, salvo que tengamos cambio de geología, accidentes, incidentes, lo que sea, ¿no? Y tenemos un túnel con tuneladora que desde que comienza el túnel necesitamos un periodo de fabricación, un periodo de transporte, un periodo de aprendizaje y luego un rendimiento mucho mayor. Este es el punto de equilibrio que buscamos. Y ese es el que debe determinar si nuestro túnel es susceptible de ser utilizado con métodos convencionales, con métodos mecanizados o con tuneladora. Esto, siguiendo un poco los parámetros de rendimientos que decíamos anteriormente, que aparecían en la tabla anterior, este es el resultado que sale. Quiero decir, estamos hablando a partir de 1500 metros, el tiempo que se tarda en ejecutar un túnel con tuneladora va a ser menor que con métodos convencionales. Y en el mes 20 que teníamos aquí, se excava ya el doble. Esta diferencia en tiempo acaba siendo coste. Aunque bueno, aquí estamos tratando de tiempo, ¿no? Por otro lado, en lo que se refiere al coste, vamos a tratar por separado un poco los costes de métodos convencionales y los costes mecanizados, pero las conclusiones más o menos vienen a ser estos. Que no dejan de ser los mismos que teníamos para el tema del análisis del tiempo. Túneles cortos, la ventaja es de los métodos convencionales, túneles largos, empieza a ser rentable utilizar TBM. Y volvemos a lo mismo, la búsqueda del equilibrio, en este caso, el equilibrio financiero. El coste con métodos convencionales pues depende de cada mercado local, lo que decíamos antes, es muy variable, obedece a fórmulas individuales para cada uno de los casos, excavación, sostenimiento, revestimiento y permeabilización, dependiendo de la geología. Cada uno de los costes de las unidades, más o menos, además esto es una cosa que también está bastante estudiada y hay bastantes artículos al respecto, tiene una fórmula parecida a esta. El coste va a ser igual a un parámetro A por la sección del túnel, menos un parámetro B por la calidad de la roca, más un parámetro C, ¿no? En ese parámetro B de la calidad de la roca, obviamente tiene signo negativo porque
a mayor calidad de la roca, menos coste de cada una de las fases, ¿no? Estos parámetros A y B, esta sobra, para Europa, para Latinoamérica y para valores medios que tenemos a partir de estudios de mercado propios y de artículos publicados, son estos que aparecen aquí, ¿no? Como se ve, dependiendo de cada uno, esta tabla da para una charla entera a la hora de analizar dónde sube, dónde baja y dónde tiene más importancia, dónde tiene menos importancia, ¿no? Entonces, bueno, al final los parámetros que evalúan el coste dan unos gráficos parecidos a estos, ¿no? Este sería el coste total, este sería el coste de la excavación, del sostenimiento, del revestimiento, de la impermeabilización. Pero al final no dejan de ser, para gente que lleva trabajando en un mercado mucho tiempo, unos costes fijos y conocidos, y que se van a repetir mes a mes, o no mes a mes, sino metro de excavación a metro de excavación. Ahí va. Ahí va. El coste de la TBM es diferente. Bueno. Son los costes fijos que dependen menos del tiempo. Quiero decir que en ese sentido es un coste muy a priorístico, que sabemos desde el minuto cero cuánto dinero vamos a gastar en el equipo, y un poco, como veremos en la diapositiva a continuación, en el resto de cosas que no son equipo, ¿no? Del mercado local solo depende, pues, un poco la mano de obra de la gente que hay alrededor y el sostenimiento final, bien sean las dovelas o bien sea el hormigón proyectado, en caso de tuneadoras de roca o lo que sea. Y un poco también importante, que lo haremos luego hincapié al final, de lo que es la financiación de los equipos, ¿no? Un coste aproximadamente... El coste de un equipo, de un túnel con tuneladora, como tenemos aquí, dejando de lado el sostenimiento, o sea, lo que serían las dovelas, lo que decíamos antes, o el hormigón proyectado, o lo que sea, se puede dividir parecido a este diagrama de pisos. Tenemos por un lado, en un 50% sería el equipo de la tuneladora más el resto de cosas que la acompañan, me refiero cinta transportadora para el material, vagones de entrada y salida para alimentar el túnel de las tuberías, bueno, para todo. Sería así un poco, ese equipo sería un 50%. Tenemos aquí un 2% para el diseño, que seguro que muchos compañeros que estéis aquí os dedicáis al diseño diríais ojalá, ¿no? Y tenemos aquí para el personal un 9%, para montaje y desmontaje un 4%, y tenemos estos dos puntos que casi entre los dos suman lo mismo que el equipo de la tuneladora. Por un lado, el equipamiento del túnel, raíles, tuberías, que es producto de lo que va avanzando el túnel, lo que va avanzando la tuneladora a lo largo de la excavación, y por otro lado, el material consumible. Material consumible como son cortadores, repuestos, grasas, bentonitas, lubricantes, etcétera, ¿no? Que eso también, eso es la última parte de la presentación, que también es muy medible, ¿no? A partir de ahí, un esquema normal de cómo se paga un túnel con tuneladora sería una cosa parecida. Este es un ejemplo de un túnel de 20 meses, donde tenemos, para el caso, hemos hecho dos supuestos, uno sin financiar el coste de la TBM, como vemos aquí, otro financiado, ¿no? Me refiero a un pequeño pago, o sea, un pago inicial importante, y luego empieza a pagarse más a medida que empieza el túnel. Este punto, este mes 8, que lo tenemos aquí, sería el inicio de la excavación. Lo que veíamos antes en el diagrama de tiempo, que quitamos todo el tiempo de fabricación, todo el tiempo de transporte, y empezamos con el tiempo de lo que sería la ejecución en sí. Y este valor que tenemos aquí, que sería el pago a embarque, en el caso 2 está financiado en todos los meses, ¿no? Me refiero que este sería un poco más o menos el coste, y sería la comparación con el coste mes a mes fijo que teníamos con el túnel por métodos convencionales. Entonces, para hacer esa comparación, es un poco injusto y un poco extraño el comparar, pues no sé, mes a mes o número gordo a número gordo. O sea, tiene que ser un análisis un poco más sofisticado, ¿no? El tipo, pues eso, tasas de retorno, tipo de cambio. O sea,
buscando unos elementos de equilibrio financiero que nos diga de verdad si en el tiempo que vamos a ahorrar en trabajos con TBM compensa o no el olvidarnos de los métodos convencionales. Lo que decíamos aquí, depende del cash flow del proyecto y de la financiación. Y también una cosa importante, de cómo nos paga el cliente. Me refiero a si como constructora nos está pagando por túnel terminado, interesa terminar el túnel lo antes posible. Si nos está pagando por método de túnel ejecutado, interesa hacer la ejecución del túnel lo más rápido posible, ¿no? En lo que decíamos, ese 20% que falta de evaluación de los túneles con tuneladora, se consideran otros parámetros, lo que hablábamos, el desgaste de los cortadores, los consumibles, y para eso seguimos también otra metodología estadística de estudio. ¿A través de qué? A través de una compilación de datos externos, de datos geológicos previos que se confrontan, y unos datos geológicos de ejecución, unos datos de auscultación y unos datos internos de la TBM, que aparecen en este gráfico. Estos datos son infinitos, me refiero, el volumen de datos que se tiene en la excavación de un túnel con tuneladora son muy grandes, porque esto es un gráfico de lo que nos da el data logger por cada anillo, quiero decir, cada metro y medio aproximadamente, ¿no? Cada metro y medio tenemos unos valores del empuje de cada uno de los gatos, del empuje total de la tuneladora, del consumo de bentonitas, del consumo de espumas. Entonces, todos esos datos puestos en un modelo estadístico acaban dando este tipo de gráficos. Esto es bastante conocido, viene de un artículo de Hassanpour, donde tenemos el consumo de los cortadores dependiendo de la resistencia a compresión simple de la roca o del espaciado de los cortadores. O del espaciado de los cortadores, o del RQD, o del RMR. O sea, ese 20% que decíamos que no sabíamos cuánto iba a costar, también se puede considerar estadísticamente. Igual que se hace con estos cortadores que tenemos aquí, están otros consumibles de la tuneladora, como espumas, grasas, aceites, lubricantes, el consumo eléctrico, el consumo de agua, que forman parte de ese 20% del queso que decíamos anteriormente, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, estos datos un poco groseros que decíamos, ¿no? Y un poco de cómo sería la forma de contestar correctamente a si quiero hacer un túnel con tuneladora o no, ¿no? Y no vale decir que la geología es imposible, sino que tiene que ir un poco dentro de esos análisis mucho más cercanos al análisis temporal y al análisis de coste. Desde el punto de vista del punto de equilibrio que estábamos buscando, a partir de el kit está en buscar la longitud de túnel que como decimos muchas veces, más o menos está en torno de los 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros, dependiendo del mercado local que decíamos, y que es lo que se refiere a tiempos de ejecución y a túneles más largos, a mayor longitud de túnel, vamos a tener una mayor ventaja de los modelos mecanizados y lo mismo, a partir es que me ha hecho gracia la tarjeta roja, me ha hecho mucho. Y a partir de esa longitud de túnel tenemos muchas ventajas desde el punto de vista del tiempo y del coste en lo que se refiere a métodos mecanizados. Muchísimas gracias.